Otro de los temas que tiene que ver con este conflicto de la violencia en el fútbol es la justicia, el papel que tiene. Si vamos a una lista de excluidos que no pueden entrar a una cancha, lo tiene que determinar un juez. Allí hay papeles fundamentales y centrales. Los jueces que tienen que actuar también de manera preventiva por la ley del deporte y fundamentalmente después de los acontecimientos y después de la violencia que se da en los estadios. Vamos a ver un informe que tiene que ver con el papel de la justicia, si puede hacer algo más de lo que hace hasta ahora con la violencia en el fútbol. La violencia en el fútbol no es una problemática reciente. ¿Por qué se acrecienta? ¿Nadie la investiga? El concepto de violencia es muy amplio, ¿no es cierto? Entonces, venimos de un país, bueno, que todos conocemos de dónde venimos y bueno, nos está costando mucho quizás encontrar los carriles institucionales. Acá hay que apostar porque funcionen las instituciones. Para que las instituciones funcionen, probablemente habrá que aceptar cada vez más los mecanismos de control, ¿no? Me imagino que si la AFA quiere identificar quiénes son los violentos, con solamente las afirmaciones y pidiendo apoyo a las fuerzas de seguridad, rápidamente se puede formar un comité nacional, generar apoyo institucional de la AFA a los clubes, para que con el apoyo de la tecnología y de las policías, se genere una exclusión de las personas que son violentas. ¿Qué hacen los funcionarios? ¿Qué hace la justicia? ¿Hay sanción o solo indiferencia e impunidad? Un espectáculo deportivo no merece la vida de nadie, que la vida para mí es algo muy preciado y que todos deberíamos cuidarla. Hace falta coraje para denunciar y también hace falta no estar vinculado con el negocio para denunciar, porque si no, no te conviene denunciar, está claro. Hace falta coraje, pero también hace falta coraje por parte de la justicia para intervenir. Mónica, vos justamente esta semana hiciste una denuncia puntual de un hecho que, bueno, causa escalofríos. Sí, lamentablemente uno va viviendo esta naturalización del convivir con los barras, no solo los 90 minutos del partido. Nosotros desde Salemos al Fútbol participamos de la Comisión de Deporte de Consejo Consultivo de Cancillería Argentina. En esa reunión que se hizo el 3 de junio en el Palacio San Martín, había más de 25 personas representando a más de 15 organizaciones sociales, entre ellas nosotros, Salvemos al Fútbol, en donde la Federación Tierra y Vivienda presenta como responsable de los chicos en el área del deporte a una persona que se presenta como: yo tengo dos realidades, dice, soy árbitro profesional y barra brava de Tigre. Y cuenta todo el trabajo que hace con los chicos, lo difícil que es la selección y demás, el hablar con los padres. Yo estaba grabando porque siempre hago también de prensa un poco, ¿no? Me llevo la grabación para hacer las notas para la web. Entre otras, las organizaciones de Federación Tierra y Vivienda y otras organizaciones hablan de fundar escuelas de fútbol para sacar a los chicos del delito y de la calle. Así que es paradójico esto que exactamente, bueno, Federación Tierra y Vivienda trabaja en los barrios para que tiene que ver, para sacar a los chicos de la calle, pero lamentablemente acá el responsable es un barra brava. Es un barra brava. Y cuando yo le pregunto que me explique qué es ser un barra brava, me dice, bueno, yo muchas veces trabajo de esto. Bueno, trabajar significa recibir dinero a cambio. Sí, yo manejo 40 entradas, 40 chicos, 3 son cuidacoches, los demás venden cosas. Y lo decía con una naturalidad tal que yo creo que esta una serie persona... de microemprendimientos vinculado a la... Exactamente, yo creo que esta persona nació y creció y se formó con los valores cambiados. Por eso nuestras denuncias van a los responsables de estas organizaciones que están trabajando en los barrios con estos tipos de gente que son barra brava, que es la propuesta de Hinchadas Unidas Argentinas, a la cabeza Marcelo Mayo, que fue otra denuncia que hicimos previo al Mundial, que los reunía a las cabezas de todas las barras, estaban incluidas también la de Central en ese momento, Pichín Bracamonte y demás, que no pudo viajar. Bueno, porque la idea de él era trabajar en los barrios, hacer trabajos sociales. En ese momento Marcelo Mayo, este puntero político de la zona de Quilmes, decía, y bueno, daba como ejemplo, la barra de Chacarita mueve 500 personas y son 500 votos. Esto es lo que estamos lo que vi y lo comprobé en esa conversación con este muchacho. Bueno, hay mucha denuncia, pero hasta ahora... a ver, y quiero aclarar una cosa, el que estaba en la reunión representando a Federación Tierra y Vivienda es el señor Pablo Di Pasco, que trabaja en Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Acá no estamos hablando de cualquier persona. Más naturalización que esto, Carlitos, me parece que ya estamos en un ejemplo superlativo. El hombre que confiesa en ese marco en Cancillería que es un barra brava, con ¿no? absoluta tranquilidad. No, digo, blanqueado, es el lenguaje... Me parece sí, a mí que me en parece algunos que sectores está ya naturalizado. Claro, por eso decíamos que esta cuestión de la naturalización es lo peor que podemos llegar a bancar, porque terminamos siendo cómplices cuando naturalizamos de esa manera. Yo quiero agregar también dos elementos más que me parecen son fundamentales. Cierta rama del periodismo deportivo
exacerba el folclore y lo convierte en folclorismo que degenera en violencia. A mí me parece que eso también Sí, tiene también mucho hay que ver. responsabilidad allí. A mí me parece que sí. Es cierto. Nos tenemos que hacer cargo de parte de los medios de las cosas muchas veces que decimos. Y durante muchos años hubo determinados periodistas que cobraban de acuerdo a determinadas cosas que decían y en forma paralela colaboraban con los presidentes que bancaban a las barras. Yo creo que esto también forma parte. ¿Y los jugadores? Y también. Por ejemplo, declaraciones de Maradona han generado muchísima violencia. Absolutamente. Entonces yo digo esta cuestión de cómo se cambia. Y después lo otro, abogados. Acá en Rosario vos tenés el caso del principal abogado de los jefes de la Barra Brava, que es además el abogado de la Policía Provincial y de la Policía Federal. Ese es un fenómeno. Entonces da la sensación que esta cuestión tiene ¿Quién una... es el nombre? Varela, Carlos Varela. Creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que frente a este circuito de relaciones económicas, políticas, de grandes bufetes, de empresarios, me parece que esa es una cuestión, insisto, que viene de arriba hacia abajo. Y para cambiar esto necesariamente hay que llegar a esa conclusión que vos decís, Susana, ¿cómo se cambia la violencia social? Evidentemente hay que cambiar un esquema social que así como va, genera violencia no solamente en la cancha, sino afuera. Sí, pero además ocupar los espacios, perdón, ¿no? Porque sí. aquello de decir, cuando vos te vas retirando, vos decís, bueno, acá no, ya la verdad que yo no voy a participar porque esta violencia, o sea, cada vez va a ser más difícil encontrar familias en la cancha, directivos que tengan ganas de ir a arriesgar allí su patrimonio, su auto, si es que son honestos, su integridad física y la de su familia. Es decir, es como que se va retirando un grupo de gente y avanza la violencia naturalizada, como decíamos recién, ¿no? Girardi, el papel de Beltramón en este caso puntual, bueno, recién lo escuchábamos opinando en general, ¿no? Pero en el caso puntual ha sido un papel de alguna manera correcto de la justicia, pero no siempre es así. Sí, dos cositas. Aclarar lo que dice Carlos. Varela no tiene ningún vínculo, el abogado Varela no tiene ningún vínculo con el Ministerio de Seguridad, ni con el gobierno provincial, ni con la policía, por lo menos formalmente. Si ha defendido algún policía puntualmente, claro, es otra cuestión. Como abogado ¿verdad? Particular. En lo que refiere al juez Beltramón, yo lo decía antes que me pareció una participación muy correcta. Trabajamos en conjunto, incluso ha tenido una actitud valiente porque hay que sostener la proscripción de alguna manera del ingreso a la cancha, 116 barras, porque además todos tienen sus abogados que interponen recursos, que plantean la inconstitucionalidad de que se les prohíba el ingreso a un estadio de fútbol, que plantean que se les está violentando la libertad privada, y es complejo sostenerlo, ¿no? Ha habido jueces que lo han sostenido un tiempo, luego lo han levantado, pero creo que es una medida acertada, que nos está dando resultados de parte del gobierno provincial, todo el apoyo, lo mismo hacia los clubes, les hemos manifestado tanto al presidente de Newell's como al de Central y a otros presidentes que cuando ellos quieran restringir el ingreso de algún tipo de asociado o de persona que ha producido un hecho violento, que ha generado alguna situación conflictiva en el club, que cuenten con nuestro total apoyo para evitar el ingreso de esa persona a la institución, tanto de los clubes de fútbol como cualquier otra asociación civil que tenga problemas y que quiera restringir el ingreso de alguna persona, que esto es el derecho de admisión y es potestad de los clubes pedirla y de la policía y de los jueces garantizarla. Eso es fundamental, porque si el Estado apoya la decisión de la justicia, por ejemplo, como ha sucedido acá con Beltramón, es toda una interacción permanente que genera seguridad, porque si no hay muchísimo temor de los directivos, de los jueces, de sostener una decisión, pero si el Estado tiene una decisión política de apoyar y mantener coherentemente esta decisión con la fuerza pública, entonces las cosas pueden empezar a cambiar. Una sola pregunta para agregar simplemente como pregunta. ¿Cómo le llamamos al saqueo de las instituciones? Porque eso me parece que es violencia de los delincuentes de guante blanco que alimentan a la muchachada de la Barra Brava, porque nos quedamos que la violencia es solamente lo que hacen las Barra Brava. Claro, no. si vacían las instituciones, Sí. tampoco Eduardo López. hay posibilidades de rescatar. ¿Qué fue Eduardo López? Sí, además de delito, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué significa el saqueo? Esa violencia, los delincuentes de guante blanco, Bueno, algún día va a ese ser es penada. el capítulo de la justicia también. Que con más Mónica deudas, señalaba antes Claro. que, bueno, las Y de denuncias la contra FIP. López. Claro. Y de la FIP. Y de la FIP que tiene mucho por hacer. La Por FIP tiene mucho ejemplo, por lo hacer. de la FIP. A un maxi kiosco le exigen la maquinita esta para que cada caramelo que vende esté registrado. Y las entradas de fútbol no se venden con máquinas de la FIP. Esto es una estafa pero grandísima que también el Estado está viendo pasar plata. Fernández, ya para el cierre, una conclusión acerca de esto, de este debate. Que el fútbol es algo maravilloso, es muy lindo, hay que volverlo a poner en ese lugar, y que es verdad, tratar de que esto sea tomado como la solución de un problema integral en la sociedad. Vivir con un grado de tolerancia mayor,
Eso es lo que deseo en este momento como dirigente de este pedacito que me toca ser dirigente en el fútbol, ¿no? La última pregunta para Fernández. Cuando imaginó, usted viene de una profesión, un prestigio en la ciudad de Rosario, sin embargo era hincha de Central desde hace mucho y telespectador del fútbol y espectador y asistente a las canchas de fútbol. Pero bueno, llegó a la dirigencia desde otro lugar, no desde haber militado desde las bases de Rosario Central. ¿Usted imaginó que le iba a tocar lo que le tocó? ¿Lo sorprendió? ¿Era más duro de lo que esperaba? No, es mucho más duro, muchísimo más duro. El tiempo, los temas. Hablaba Carlos recién del saqueo de los clubes. Nosotros estamos tratando toda la semana, hay un problema que tiene que ver con algo del pasado, que explotó en la justicia, que pagar los juicios, ahora ha habido deudas. En este momento, esta semana a Central le entraron un montón de sentencias judiciales que hay que resolver desde el punto de vista económico, cosas que tienen su tiempo atrás, hoy explotan, hay que pagarlas, hay que asumirlas. Acuerdos muy extraños donde se han pagado deudas y faltaba un pedacito de esa deuda, y si no se pagaba ese pedacito había que pagar la totalidad de la deuda. Entonces, deudas de 80.000 pesos hoy son 800.000 pesos. Bueno, o sea, es peor de lo que imaginaron. Sí. En muchos casos los dirigentes también tienen las manos atadas En por lo que mujeres decía tiene Carlos toda la recién, mierda. por el vaciamiento que se ha hecho de las instituciones durante muchos años. Gracias a todos por venir, Gracias, especialmente a Mónica que ha venido al Capital para debatir. Como siempre decimos, Leo, no se agota nunca en un programa. Para nada, menos este tema, pero por lo menos están planteados y subrayados los puntos más importantes de este conflictivo tema de la violencia en el fútbol. Hasta el domingo que viene te esperamos otra vez a las 9:15 de la noche para debatir en 89 segundos.